estudio bíblico más de Hebreos. Estamos en el capítulo 11, versículos del 30 en adelante. Estamos hablando acerca siempre del tema de la fe. Todo lo que es capaz de hacer Dios en aquellos que confiamos en Él. ¿Cuántos confiamos en Dios? Pues ¿es Dios capaz de hacer lo que nosotros estamos confiando en Él? Claro que sí. Todo aquello que quizás para nosotros es imposible, dice la Escritura, lo que para los hombres es imposible, para Dios todo es posible. Pero todo inicia cuando aquella persona se vuelve creyente, tomando la confianza en que Dios es poderoso para hacer todo aquello que nosotros podamos creer que Él puede hacerlo. Se ha hablado de Abraham, se ha hablado también de Moisés, y ahora vamos a ver una galería, hermano, de muchos hombres que con la fe puesta en el Señor se lograron hacer muchas cosas que para ellos era imposible, pero para Dios no. Empieza, hermano, con el hecho histórico de la conquista de Josué con Israel allá en Jericó, en donde usted y yo muy bien sabemos que esos muros, dice la palabra de Dios, que estaban bien, las puertas de Jericó estaban bien cerradas y rodeadas de muros. No había forma de penetrar y conquistar esa ciudad para los hombres. Y Dios, como sabía que su pueblo no podía con sus fuerzas, decidió darles una forma. ¿Y sabe qué es lo que hizo que cayeran los muros? La fe que Josué tuvo en creer que aquello que Dios le dijo que hiciese era lo suficiente para que los muros cayeran. ¿Qué quiere decir? Que Josué oyó la palabra de Dios y la ignoró o la tomó por obra. La tomó por obra. ¿Cuándo? Vean lo que dice, capítulo 11 de Hebreos, versículo 30. Por la fe cayeron los muros de Jericó. ¿Después de qué? Ahí no dice que agarraron almadas, ni martillos, ni tanques, ¿verdad? Sofisticados para botar esos muros, si ni los habían en aquel tiempo. Sino que lo que produjo que los muros cayesen fue la fe que tuvo Josué en creer que Dios era capaz de botarlos con solo obedecer el mandato que Dios había dado. ¿Cuál era el mandato? Que lo rodearan. Y que al séptimo día dice que todos dieran un grito, ¿verdad? ¿Fue el grito el que los botó? No, fue la fe puesta en Dios. Y esa fe puesta en Dios debe de estar en usted y en mí. ¿Y qué pasó con los muros? Se cayeron. Aquella ciudad impenetrable. No hay nada más fuerte que nuestro Dios. ¿Puede creer esto, iglesia? No hay nada más fuerte que el poder de nuestro Dios. Y cuando digo nada, es nada. Ni aún el coronavirus es más fuerte que Dios. ¿O usted cree que sí? Dios es poderoso, amén, hermano. Hermano, ¿y qué tal si le da a usted, pastor, y se muere? Dios sigue siendo poderoso. Poder tendrá para resucitar en el día de la resurrección. Entonces, si nos damos cuenta, ¿qué es lo que produce entonces que las cosas sucedan? Es Dios. ¿Pero cuándo? Cuando usted y yo creemos lo que su palabra dice. Hubo una mujer también en este mismo hecho, hermano, de los israelitas conquistando Jericó, que alcanzó misericordia por fue salva ella y toda su familia. Y no solamente eso, fue incluida dentro de lo que se conoce como la descendencia de nuestro Señor Jesucristo, la descendencia del Rey de Israel. Una mujer, hermano, pagana. La palabra de Dios en la versión Reina Valera se le conoce como una ramera. Aunque el hecho considerable, ¿por qué se le decía así? En el tiempo de la conquista, la mujer era la mesonera de aquel tiempo. Y era la que alquilaba habitaciones a los que pasaban por ese lugar. Y si allí había necesidad, hermano, de que alguien se quisiese quedar, se le decía ramera por esa razón, porque prestaba su casa para cualquier acto. Y eso es lo que hizo cuando van los espías. Con la diferencia que aquí se le resalta la fe que tuvo en Dios. Esa fe hizo que ella fuera transformada.
Y por ello, hermano, Rahab es considerada dentro del museo y la galería de las personas que tuvieron fe en el Antiguo Testamento. Hasta el día de hoy se sigue hablando de ella. Ella no era, hermano, una mujer dedicada a Dios antes de tener fe en Dios. Era una mujer que tenía negocios raros, extraños, que hasta el día de hoy son inmorales. Sin embargo, considerando la fe que puso en Dios, hizo que Dios mismo se permitiese que apareciese dentro de los nombres que tuvieron fe en el Antiguo Testamento. Lea lo que dice el versículo 31. Por la fe, ¿quién? Rahab, ese era el nombre de esta mujer. ¿Quién era ella? Se le consideraba ramera. Ya le expliqué por qué, ¿verdad? No porque ella vendía su cuerpo, sino que porque se dedicaban sus negocios a eso. Que había ahí en esa casa prostitución, sí, se le prestaba su casa para eso, sí. Era una tipo mesonera. Entonces era considerada parte del negocio. Entonces, cuando la Biblia dice quién era esta mujer, considera también algo, que eso era antes de tener confianza en Dios. Pero después se resalta no eso, sino lo siguiente, versículo 31. Por la fe, Rahab la ramera no pereció. Mire qué precioso. Juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Qué sucedió? Por favor, váyase a Josué, capítulo. Vamos a ir a Josué, capítulo 2, si no me equivoco. ¿Qué sucedió con esta mujer? Bueno, vamos a meditar un poquito en este acto de fe. Sucedía, hermano, que Josué decidió hacer un espionaje en Jericó. ¿Y qué pasó? En el capítulo 2, versículos, vamos a leer del 1 en adelante. Vamos a ir avanzando. ¿Lo tenemos? Oiga lo que dice. Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente diciendo: andad, recorred la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una que, ya explicamos eso, ¿verdad? Esa mujer se llamaba Rahab. Que se llamaba Rahab, y posaron ahí. Fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaré. ¿Qué sucedió? La mujer consideró que estos hombres espías eran considerados del pueblo de que tenía un Dios poderoso. Esa fue la razón por la que ella dijo: estos 2 hombres tienen un Dios poderoso, y esta tierra de la cual yo ahora digo va a ser de ellos. Ella pensó en su futuro, y ella dijo: y he oído. Vea lo que dice más adelante, versículo 9. Esta era la fe que tenía Rahab. ¿Lo tiene conmigo? Capítulo 1, capítulo 2, versículo 9. Lean entonces. Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Cuando ella oía hablar del Dios de Israel, ella decía: ese Dios es poderoso. Y ese Dios les ha prometido darle esta tierra. En ese momento, que está confesando Rahab, que ella cree que ese Dios es poderoso. Amén. Esa es la razón por la que ella esconde los espías. Y al esconder los espías, no solamente estaba confiando en Dios, sino salvaguardando su vida. Como ella sabe que van a invadir la ciudad, dice el siguiente versículo 10:
Porque esto es precioso, hermano. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo. La palabra de Dios que debe de producir en la vida del hombre, fe. Amén. ¿Por qué tenía ella fe que el Dios de estos espías israelitas era poderoso? Por lo que dice el versículo 10. ¿Se había oído rumores que Dios había secado el mar Rojo? Sí. ¿Se había oído rumores que Dios era poderoso para sacar a aquel pueblo en victoria? Sí. Al oír esto, ella dijo, ese Dios es poderoso. Y yo quiero ser de los que creen en ese Dios. Digo, ¿cuántos queremos ser del Dios Todopoderoso, hermano? Entonces creamos su palabra. Creamos lo que sus hechos están descritos en la Biblia. Tengamos confianza. En este momento, ¿qué se está mostrando en Rahab? Que a pesar de que tenía un negocio incorrecto, creía que Dios podía tener misericordia también. Lea conmigo versículo 11. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es, que dice iglesia, es Dios arriba en los cielos. Está colocando a Dios ¿a dónde? En su lugar. Está haciendo Rahab, ¿qué? Exaltando al único Dios soberano, que es lo que toda la tierra debe de hacer. Y la gente no lo hace. En ese momento esta mujer está dando muestras de conversión. En ese momento está ella entendiendo, ese Dios es poderoso. No, hombre, si los reyes se aterrorizan al oír de ese Dios decir, ese Dios es poderoso. Y ese Dios no solo es Dios aquí en la tierra, sino ¿a dónde? En los cielos. Y como se hace su voluntad en los cielos, parece ser que ya conocía al Padre Nuestro, ¿o no, hermano? Alguien va a decir, hermano, y no está hablando del Padre Nuestro. Porque dice, porque Dios es Dios arriba. Porque Él hace su voluntad en los cielos. ¿Qué está ella confesando? A Jehová Dios, como el eterno, como su Señor, como el que tiene poder de paralizar el cielo y paralizar la tierra. Es una conversión, ¿o no, hermano? Es una profesión de fe. Sí, amén. Pero no es una mujer que haya venido de allá. No, ella vivía ahí en la ciudad que iba a conquistar Israel. Pero ¿cuánta diferencia hace la confianza en Dios? Eso bastó para que diga el versículo 12. Luego, pues, aquí está. Cuando usted conoce a su Dios, usted puede tener confianza de pedir, suplicar misericordia y Dios se la concede. Si usted tiene verdaderamente fe, si su corazón es recto e íntegro y tiene la confianza que el poder de Dios puede hacer las cosas y debido a eso su vida sufre cambios para bien, Dios tiene misericordia. No estoy enseñando que Dios es una máquina de hacer milagros. Porque la mujer claramente dice, Dios es quien es poderoso arriba y aquí en la tierra. Está dando exaltación a Dios. Que la iglesia no debe ser una iglesia solo de extender la mano, pedir a Dios y creyendo, hermano, que con eso vas a hacer la voluntad de Dios. No, Dios no es juguete de nadie para que me conceda a mí mis caprichos. No, Dios es Dios. Es poderoso, amén. Este día sacó el sol justo a tiempo, no se atrasó ni un minuto. Y ni se le cayó durante todo el día. Bueno, iglesia, ese es Dios. Yo debo de darle su lugar. Lo estaba haciendo Rahab. Sí. Cuando ella entiende quién es Dios, dice, bueno, ese Dios puede tener misericordia de mí. Y es cuando ella suplica misericordia. En el versículo 12, donde dice, os ruego pues, ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal. Si yo he tenido misericordia, si ella podía entregar a los espías, bueno, hermano. Ella podía haber dicho, allá los tengo escondidos, aquí se los tengo, rey, y hasta bien hubiera sido aplaudida por el rey, ¿no? Pero ella, antes de temerle al rey, temía a quién, al Dios poderoso. ¿Quién era su rey en ese momento? No el rey de Jericó. Su rey era Jehová de los ejércitos. La autoridad terrenal en aquel tiempo iba a hacer algo incorrecto, pero ella dijo, aquí el hombre está equivocado, el único rey es el soberano de arriba, dijo, y estos dos hombres son sus siervos, y si tengo misericordia de ellos, él puede tenerla de mí.
Lo que iba buscando era la vida. Versículo 14. Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra. Se le prometió que el día que Dios con su poder conquistara Jericó, ella no iba a ser destruida. ¿Por qué? ¿Cuál era la diferencia si la Biblia dice que era una ramera, o una mesonera, o una mujer con negocios inmorales? ¿Qué? ¿Por qué? Porque esa mujer tuvo fe en que Dios es misericordioso, como la tuvo Noé. Ella sabía que le venía destrucción a Jericó, ¿o no? Y ella tuvo temor de esa destrucción. Ahora se predica que viene destrucción a este mundo por causa del pecado. ¿Amén, iglesia? La iglesia tiene temor que Cristo puede salvarla. ¿Tenemos temor que Cristo puede salvarnos, hermano? Claro que sí. ¿Y viene destrucción a este mundo? Sí, pero no al creyente. Porque la ira de Dios está sobre los hijos de desobediencia. ¿Qué decía Hebreo? Que no fue destruida ¿con quién? Con los amén. ¿Y los desobedientes quiénes son? Los que no creen. Aquellos que dicen Dios no existe. Mire, si hasta yo puedo decir blasfemar y no me pasa nada. Ahorita no te pasa nada, pero Dios sí existe. Amén. Pasó el tiempo. Capítulo 6, por favor, para ir terminando esta introducción. Dentro del capítulo 2 hasta el capítulo 6 pasaron acontecimientos, hermano. Quiere decir que pasó un buen tiempo. ¿Se le puede dar una promesa a la mujer? Sí. En el capítulo 6 la destrucción viene en Jericó, de la que habla Hebreos. Pero vea qué sucedió en el capítulo 6, versículo 21. ¿Lo tenemos? Lea conmigo entonces. Y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes, viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Eso dice Josué capítulo 6, versículo 21. Todo fue destruido. Pero vea el versículo 22. Mas Josué dijo a los hombres que habían reconocido la tierra: entrar a casa de quién. Iban a destruir a todos, sí, ¿verdad? Pero allí no van a destruir. ¿Qué es eso, hermano? La promesa hecha por Dios cumpliéndose a una mujer que creyó en esa promesa, ¿o no, hermano? Eso tenemos que hacer nosotros, creer en esa palabra que tenemos en nuestra mano. Tenemos que tenerla en nuestra mano y en nuestro corazón. ¿Qué sucede en el versículo 22? Mas Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra: de entrar en casa de la mujer ramera y hacer salir de allí a la mujer y a todo lo que fuese suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab. ¿A quién más? ¿A quién más? ¿Quién más? Aleluya. La fe viene por el oír palabra de Dios. Amén. No se sienta desanimado porque solo usted es creyente. Por medio de usted va a entrar la salvación a su casa. Pero si usted y yo somos creyentes de verdad, no se sienta desanimado. Solo yo voy al culto, hermano. Solo yo leo la Biblia. Solo yo oro. Si solo Rahab tuvo la fe para que por medio de esa fe su familia se salvase. ¿O no, iglesia? Que dice el versículo 23 en el que estoy. Y los espías entraron y sacaron ¿a quién? A Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos, todo lo que era suyo, y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento. Aleluya. Ahí se salvó hasta toda la parentela, hermano. Pero la fe de quién fue? De Rahab. ¿Ve cuánto poder tiene la fe, iglesia? Entonces, ¿por qué cuando nos viene el desastre nos desanimamos? Porque vemos con los ojos de la carne y no con los ojos de la fe. Rahab vio con los ojos de la fe. ¿Sabe que vio Rahab? La destrucción de Jericó. Y ella dijo: yo no quiero estar allí. ¿Pueden salvarme? Sí, le dijo. ¿Llegó el día de la destrucción? Sí. Pero ella fue salva. Amén. Todos los desobedientes. Vámonos al estudio bíblico, por favor. Hebreos capítulo 11, versículo 31.
Solo hemos hablado de un ejemplo, ¿verdad? Aunque vamos a avanzar los otros. Capítulo 11 de Hebreos, en el estudio bíblico en el cual estamos. Eso nada más era para sustentar lo que dice el versículo 31. Ahora podemos entender el versículo 31 que dice así: por la fe Rahab la ramera no pereció. Esto es real, ¿o no, iglesia? No pereció juntamente con quienes, hermano, con los desobedientes, habiendo recibido a los espías. Pero ¿cuál era su confianza? En Dios. Y debido a esa confianza, he oído que el Dios de los israelitas destruye a sus enemigos. Y vivió en Jericó, y Jericó es enemigo de los israelitas, porque esta tierra Dios se las ha prometido a ellos. Dijo. Entonces, cuando llegaron los espías, ¿a quién dio ella? Los dueños de la tierra. ¿O no, hermano? Aquí vienen los dueños de donde yo vivo, dijo. ¿O no, hermanos? Porque tienen un Dios que les ha prometido esta tierra. Esa fue su confianza. Y por eso fue salvada. Por eso no fue destruida. ¿Junto con quién? Vaya, aquí hay otra enseñanza, iglesia. Usted y yo, si somos creyentes, no seremos tratados igual que los desobedientes. Jamás, porque Dios es justo. Dios es justo. ¿O no lo sabemos nosotros que Dios es justo? Es una de sus características, no características, sino más bien atributos que solo le pertenecen a Él, que en algún dado caso pueden ser transmitidos por el hombre que a veces hace justicia, pero Dios no solo a veces, su atributo es ser justo, equitativo, cabal como debe de ser. Y dijo: no voy a destruir al justo con el injusto. Eso muy bien, Dios se lo dijo a Abraham en la oración que hace por su sobrino Lot. Le dice: Abraham, ¿vas a destruir al justo con el injusto? No, le dice Dios. Si hay 40 justos, ¿vas a destruir la ciudad por los 40? Dios, ¿qué le dice? Por esos 40 no la destruye. ¿O no, hermano? Amén. Pero Abraham sabía que ahí había un montón de injustos. Hasta que llega y solo se encuentra uno, Lot. A él le dice: sácalo, porque la ciudad es injusta. Hay algo que en este tiempo detiene la ira de Dios. ¿Sabe qué? La iglesia. El Espíritu Santo que habita en nosotros. Hay algo que hace que el anticristo no se manifieste del todo. ¿Sabe qué son? Los hijos de Dios. Por eso vale la pena guardarse. No se siente usted avergonzado. Uy, vos sos de los que vas a la iglesia a ignorar la voz. Y usted anda sintiendo chiquito. No, hombre, usted sienta así. Me ignoran. ¿Por qué? Porque soy diferente. Porque tengo un Dios poderoso. Amén. Esa es la actitud. Pero usted, ay, hermano, mamá, hoy fíjense que en la escuela ya no me quieren. Hasta del grupo de WhatsApp me han sacado. Y solo tonteras tiran en ese grupo. Denle gracias a Dios que se salió de ahí o lo sacaron. Amén, hermano. Pero usted no. ¡Hey, métanme en el grupo! El grupo de los rebeldes, ¿no? Nos está hablando el Señor, ¿verdad? Continuemos. 32. Nos ha quedado claro lo de Rahab, ¿verdad? Cómo Dios hizo obra en esa mujer, ¿verdad? Así que esa oración que usted viene a hacer, no crea que llega, ay, en el techo llega, como decía nuestra hermanita, con respeto, ¿verdad? La mamá de nuestra hermanita. Pero ella sabía que Dios le escuchaba. Y Dios le escuchó, tanto que le escuchó que le cumplió su oración. Ahora, hermanos, nosotros debemos de ser de los que tienen fe. Porque hemos visto cómo la fe cambió la vida de esta mujer. ¿O no, hermanos? Pero no solo ella. Aquí viene una gran galería desde el versículo 32 en adelante. ¿Y qué más digo? Como queriendo decir, es tan largo el historial para hablar de todas las obras que ha provocado la fe en los hombres que la han tenido, que solo voy a mencionar algunos. No menciona los hechos, sino los nombres de las personas que tuvieron fe. Y empieza: porque el tiempo me faltaría contando de quién. Gedeón. Después dice: Barak, Sansón, Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Pero ahí continúa. Y si nosotros quisiésemos analizar uno por uno, se nos va el tiempo, dice el escritor. Eso es lo que quiere decir. Usted sabe que Gedeón, ¿verdad? ¿Cómo hizo huir todo un ejército con cántaros, ¿verdad? ¿O no?
Si Dios le dijo, ¿sabe qué hacía Gedeón? Gedeón era una persona hasta cierto punto como todos de nosotros cuando las cosas salen mal, que tratamos la manera de rebuscarnos para que no nos vaya tan mal, ¿verdad? Pero al final nos frustramos. Gedeón se escondía porque venían los enemigos y les robaban el trigo, y lo poquito que él lograba, ¿verdad?, sembrar, lo escondía. Y Dios lo encontró y le dijo que él iba a ser juez de Israel. Eso está en Jueces. Y sucedió que Dios hizo una gran obra mientras Gedeón vivió. Dice, prepárate porque vas a ir contra el enemigo. ¿Y sabe qué hace Gedeón? Llama a un gran ejército y le dice Dios, muchos hombres llevas a la batalla, pruébalos, le dice. ¿O no, hermanos? Y los prueba. ¿Sabe con cuánto se queda? De los miles, con 300 hombres. Pero Gedeón tuvo fe que con esos 300 hombres iba a ser la victoria. No es el montón, es el poder de Dios en la vida del hombre. Y así va a hablar también de Barak. ¿Quién fue Barak? Barak fue aquel que también en los tiempos de los jueces tuvo el privilegio de oír la palabra de Dios a través de aquella mujer llamada Débora. Como en Israel, la mujer tiene su lugar. Y esa es la única de las mujeres que aparece en el libro de los jueces. Pero debido a que Israel no pierde la costumbre, el hombre se envalentenó, se leía así, ¿verdad?, al escuchar que le dijo esta mujer, ¿verdad?, Dios está con nosotros, pero la victoria Dios se la da a la mujer. Aunque quien tuvo fe también fue Barak. Gedeón, Barak de Sansón. ¿Cuántos sabemos de Sansón? Con una quijada de burro dice que una vez destruyó a un montón de enemigos. ¿O no, iglesia? Aparece Jefté. David, hermano. David hizo victorias grandes. Bueno, una de ellas usted y yo la conocemos desde la escuela bíblica. ¿Cuántos sabemos que David venció a Goliat con qué? Todos lo sabemos, ¿va? ¿Y cuántos sabemos que Goliat era un gigante? Pero ¿qué es lo que venció? ¿La piedra? ¿La onda? Tú vienes a mí con espada y jabalina, le dice, pero yo vengo a ti con el más grande que tú. Ese era su Dios. ¿Qué es eso, hermano? Fe. La que nos falta mucho. Nosotros el zancudo anda, ay, ahí viene el de decir. ¿O no, amada iglesia? Y ponemos el zancudo, no, mosquitero, esta cosa, ¿verdad? Ay, ponemos y andamos reventándolo, ¿verdad?, para que no se meta el zancudo. A lo que le tenemos miedo. Amén, iglesia. Este hombre vio un gigante. Y usted que el coronavirus ni lo ha visto y le tenemos miedo. No hemos visto el COVID. Alguien puede describir, ahí lo dibujan todo espinudo y todo. Esa es la forma como le dan, ¿verdad?, para intentar entender que es una bacteria. Y la gente allá andamos, hermanos, tapados de la boca. Mira, una vez me hicieron burla. Y la gloria es para Dios. Me habían regalado una careta, se llamaba, ¿verdad? Yo andaba con sombrero, andaba con la careta, andaba con... ¿Y sabe qué me dijo el cliente? Hermano, se ha vuelto antimotín. Cuento yo porque esa es mi versión, ¿verdad? Y hoy cuando me ve, me lo recuerda. Y yo le doy gloria a Dios porque me estaba recordando que tenía un Dios poderoso. Según yo andaba súper protegido, ¿verdad? Tal vez andaba súper asfixiado. ¿O no, hermanos? Hasta nos daba, mire, si nos daba miedo hasta abrir la puerta, hermano. Porque el mundo así nos inunda. Sí, hermana. Todos. ¿O no, iglesia? Y hasta la foto tengo, por ahí la tengo guardada. A mi esposa risa, yo por qué no borra eso. Imagínense, hermano, creyendo que nosotros podemos. Y conocía yo al enemigo. Solo le habían dicho, ni se ve. David vio al gigante, ¿o no, hermano? Si dice que él ni tan siquiera podía usar una armadura. Si dice que no, yo no puedo usar esto, digo.
pero él tenía la fe y la confianza en su Dios. David, así como también Samuel, hermano. Otro que dice la escritura que cuando Saúl va a la batalla con los filisteos, cada vez que oraba Samuel, dice que el pueblo vencía. Y sabe que le decía: no ceses de orar. Porque cuando él oraba, ¿qué pasaba? El pueblo vencía. ¿Qué más dice? Y de los profetas, ¿cuántos profetas no vieron la gloria de Dios, verdad? Y así la podemos ver también nosotros. Pero que no nos falte la fe. Como el hermano Luis. Si algún día le voy a enseñar la foto. Sí, hermano, ¿por qué lo voy a negar? Y alguien me va a decir: hermano, dije, todos los hermanos no nos metieron temor con eso. Y aquí estamos vivos porque Dios es bueno. Porque Dios es misericordioso. Que las vacunas ni nada así, de decir como sea, hermano, vacunados y no vacunados se pueden morir. Ahora no estamos en contra, ¿verdad? Si alguien se quiere vacunar, hermano, háganlo, no, tampoco vamos a... Pero a lo que voy es, ¿nos falta la fe o no, hermanos? Se nos olvida que yo creo que a Dios pisa le ha de dar cuando ve al mundo, hermano. ¿O no, hijos? Ay, mis hijos, dice el Señor. Al culto no van, pero a la playa van. En un carro van 20, hermano. Y van uno encima de otro y tienen temor. Nosotros como iglesia pidamos la misericordia de Dios para discernir que Dios es poderoso. Continuemos para ir terminando. Eso nos va a ir en tiempo. 33, perdón. Que por fe, ¿qué hicieron todos estos de los que hemos hablado? Conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Usted sabe que Daniel fue echado en un pozo con un montón de leones. Nosotros a los gatos les tenemos miedo. Yo iba allá donde mi tía Marta, ella tenía un gato angora, hermoso el gato. Yo le tenía miedo porque le tiraba la arañada a un gato, hermano. Y me iba a sentar. Ahí está el gato, decía yo. Estaba a la edad de ahí, mi mamá me llevaba. Sí, de verdad, no lo niego, hermano. Uy, hay que quitarte, que el gato es bravo, me decía la tía Marta. A los chuchos le tenemos miedo. Y que a los leones no metían. ¿Y qué hizo? Le tapó la boca. Pero porque tenía fe en Dios. Porque habla de los profetas, ¿verdad? Conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos. Sadrach, Mesach y Abednego, ¿a dónde fueron metidos? ¿Lleno de qué? De fuego. Los que conocen, ya tenemos algo de edad, conocen dónde se hacían antes los marquesotes y las quesadillas. No es en el horno que los bichos de hoy conocen, ¿verdad? El microondas, el horno que está debajo de la cocina, la estufa, como sea. No, el horno era algo artesanal. Y antes de hacer el pan, ese es el horno de nosotros. Pero aquel horno no era igual, era peor, hermano. A lo que quiero llegar, ese horno artesanal, usted pasa, hermano, a una cierta distancia, se siente un vapor. Un vapor cuando ya le han quitado el fuego y solo tiene las latas de pan, ¿verdad? Usted pasa por ahí y siente un vapor. Pero estos estaban en el puro fuego y no se quemaron. Gracias a que tenían fe en Dios. Y que no les interesaba, hermano, ni aún su vida, porque ellos decían: preferimos nosotros morir que dejar mal a nuestro Dios. Y como ellos hicieron eso, Dios dijo: no lo voy a dejar mal. Dice que apagaron esos fuegos. 34. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada. ¿Qué más? Sacaron fuerzas. ¿De dónde se sacan las fuerzas? Usted sí necesita, hermano, que alguien le empuje algo, o un ejemplo, los que tenemos carros, ¿verdad? Vamos a decirle a uno que está todo desnutrido que nos empuje el carro. ¿Ah? Usted lo ve y dice: no, mejor yo lo debería de llevar en el carro, ¿verdad? ¿A quién buscamos? A alguien fuerte, ¿verdad? Pero los que tienen fe de los débiles.
De la debilidad. Sacaron fuerza de dónde? De debilidad. ¿Qué más? 34. Se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga. ¿Pero con qué? Con armas. Con la fe. Quiere que el enemigo huya. Sométase a Dios. Ahí está lo que la Biblia lo dice. Someteos pues a Dios y el enemigo huirá de vosotros. Pero eso hay que tener fe. 35. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener que otros prefirieron la muerte antes de negar a su Dios. ¿O no, hermano? Ellos dijeron, va a haber un día de la resurrección, no importa que nos queden aquí, no importa que nos maten. Los apóstoles, por ejemplo, ellos eran capaces de morir, hermano, por causa del evangelio, porque tenían la convicción que había una mejor promesa, la herencia eterna, de la cual usted y yo ahora somos receptores por la gracia y la misericordia de Dios. Y así, hermanos, podemos ir siguiendo hasta que dice, terminemos el estudio, donde dice el versículo 35, las mujeres recibieron sus muertos, ya lo vimos. 36, otros, mire, experimentaron vituperios y azotes, y más de esto, prisiones y cárceles. ¿Qué podríamos hablar de Jeremías? ¿Qué podríamos hablar de Isaías? ¿Qué podríamos hablar de ellos? Y miren las muertes que le daban. 37, fueron apedreados. El caso de Esteban, ¿verdad, hermanos? Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Miren, para que Dios es tan lindo que nos está enseñando que sí, Dios es poderoso y en su propósito está librarle del filo de la espada, librarle de la muerte. Aquí lo puede hacer, pero también puede permitir que nos venga. Pero eso no significa que Dios no siga siendo fiel, ni tampoco que la fe haya decaído. Porque si usted murió creyendo, Dios sigue siendo glorificado aún después que nosotros hayamos muerto. Aquí lo dice, Dios permitió que apedrearan a Esteban. Pero Esteban era un hombre de fe, claro que sí. Para que usted y yo no le vayamos a reclamar, Señor, pero tú a otro. Es que el propósito de Dios se va a cumplir en nuestra vida, no el de nosotros. Y si Dios quiere que muramos de lo que quiera, hermano, esa es su voluntad. Lo que nosotros no debemos dejar es de creer que Él es poderoso para hacer según nos conviene. Versículo 37 estamos. Fueron apedreados, mire qué duro. ¿Qué dice después? Aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, como ricos, hermano. Pobre, dice. Pero ahora hay un evangelio. Dios te va a prosperar, te va a dar todo el dinero. Tú has nacido para ser cabeza y no cola. Tú eres rey, hijo de un rey. Aquí dice que estos que eran creyentes tuvieron fe y fueron pobres. Pobres materialmente. No tenían. No tiene por qué usted y yo conmiserarnos, ¿verdad? Señor, yo soy tu hijo y mirad qué pobrecito estoy. No solo vos me va a decir el Señor si me contestara o no, hermano. ¿Usted cree que si Dios me contestara y yo le reclamara que tengo alguna necesidad, usted cree que Dios no me va a decir, hijo, según vos, solo vos? Si hay otros que están peor. Así me dijera yo, y yo sigo siendo ¿quién? Dios. Entonces Dios no es un Dios de amor. Claro que sí. Es un Dios que todo lo que pasa en nuestra vida trae un propósito. Sea sufrimiento, sea dolor. A esto se les permitió. Cuando sabemos la muerte de Juan el Bautista, ¿cómo andaba él? ¿Con pieles o andaba de cera? Usted diga, andamos mejor que él. Pero si ya es la voluntad de Dios, sí, es posible mejor que nosotros. Y no es posible, seguramente. ¿Y cómo fue? Decapitado. Y lo que la Biblia lo describe, a filo de espada, ¿verdad? 37 estoy, ¿verdad? Cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. En este caso Juan, ¿verdad? Pobres, angustiados y cómo. Y a nosotros la familia es la que nos ignora. Y no son unos grandes maltratos, hermanos, físicos, son psicológicos.
¿Sabes el maltrato que tenemos nosotros? No le hables, va a la iglesia. Y a nosotros venimos con una gran tristeza, hermano, ya ni congregarnos queremos. Estos eran maltratados físicamente. ¿Y su fe dónde quedó? Seguían teniendo fe. Y la Biblia los resalta. Terminemos el versículo 38 y 39. De los cuales, aquí hay algo, el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes. Mire qué precioso. ¿Sabe qué dice Dios? Estos valían tanto que el mundo no era digno de ella. Quedémonos hasta ahí, hermanos, porque hay mucho que ahondar en estos últimos versículos. Del 35 en adelante vamos a ahondar la próxima semana. ¿Hemos aprendido algo esta noche, iglesia? Entonces, continuemos creyendo que Dios es poderoso para seguir dándonos la victoria o cumpliendo su propósito en cada una de nuestras vidas. Vamos a ver.